O sea, no puedes estar informando huevadas. No se admiten cosas como que el programa me hizo eso. El programa no hace eso. Ustedes son los que hacen. Son los que usan el programa. Entonces, si hay errores, hay que corregirlos. Eso es parte del proceso. Bueno, en este caso, esta alumna, bueno, bajo acá los datos en crudo, la primera columna, a ver. Cantidad de hijos tal cual fueron relevados. Es una variable numérica discreta. Nadie tiene un hijo y medio. Variable numérica discreta, 38 datos en total. En principio lo que hizo fue ordenarlos, es correcto, para poder contarlos. Como lo hizo ella ahí, 0, 0, 0, 1, 2, 3. Entonces sabe cuántas veces se repite el 0, cuántas veces el 1, cuánto el 2, cuánto el 3. Como la mayoría de los trabajos van a ser en Excel, de acá en adelante, cuando corrija, sobre todo cuando corrija exámenes, la devolución puede ser algo como lo que están viendo en pantalla. Rojo marcado lo que está mal. Y ojo, que parece que no es mucho, pero en este caso es muchísimo. Fíjense que acá en la variable discreta, la compañera puso intervalos de clase, marca de clase. ¿Es correcto eso? No, ahí no va la marca de clase. No, profe. Claro que no. No hay intervalos, esto es una variable numérica. Esto es la X, el valor de la variable, y no existe la marca de clase porque obviamente es directamente el único valor posible. No estoy haciendo intervalos, por lo tanto no va a aparecer esta columna. O sea, es solo la columna de la variable. La otra compañera que corregí, lo mismo. Puso tiene el mismo error. Otro error, y esto es un error, es poner acá la columna del nombre. La columna del nombre no va, no importa quién sea el individuo ni cómo se llame. Esa es otra característica. El nombre no es más que otra característica cualitativa en ese caso. O sea, esto no existe. Está el primer dato relevado y la cantidad que tiene asociada. El segundo es este. O sea, lo que importa en realidad es esta columna. Esta no va, y es un error, Lo mismo que nuevamente llamar intervalos de clase, marca de clase. Esto es probable que haya ocurrido porque el ejemplo estaba tomado sobre variables continuas, pero esto no es una variable continua. Esto es una variable discreta. Entonces, esto hace que todo esté mal, pero por eso lo puso mal, claro, porque es un error conceptual. Cuidado con eso. Bueno, están bien hechos los... Profe, Sí. perdón que te interrumpa. ¿Y qué va si lo corregimos? Porque bueno, yo lo Nada, estoy acá va corrigiendo X, la variable. O sea, Acá podés poner el tipo de variable, que en este caso es cantidad de hijos. O sea, claro, pero cantidad dejo de hijos, esta solo- columna no existe. Claro, pero la parte que dice intervalo de clase, ponele, dejas 0, 1, 2 y 3, sí. Sí, claro, eso sí. Ah. Pero acá, el encabezamiento es cantidad de hijos, o si no, X. Perfecto, La variable. Dale, gracias. Y esta columna obviamente no existiría, ¿no? Marca de clase, claro, se borra. Bien. Están bien editados los ejes, ahí, en ambos casos, las dos compañeras lo hicieron bien. Pero acá, por ejemplo, está mal el eje Y. Tiene que ver con la forma en que seleccionó los datos, porque tienen acá, a ver si se ve. Esperen. Es probable que esto le haya ocurrido porque tiene columnas partidas, pero bueno, como sea, no corresponde. En cambio, acá, en el otro, acá está correcto. Está el eje X, el eje Y. Entonces, bueno, un título, etiqueta de datos puesta, los ejes correctamente marcados. Entonces, esto es aceptable. El otro no, porque están mal los ejes. O sea, esto tendría que haber aparecido de este lado, nada más.
Tiene que ver con la selección de datos, seguramente. ¿Ven cómo tiene la columna partida ahí? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Te consulto. ¿Viste tenés las dos tablas de frecuencias? ¿Es necesario hacer dos? Porque son la misma tabla, nada más que una tiene agregada la frecuencia relativa porcentual. Sí, a ver, podrías Yo, hacer directamente sí, eh, esta tabla, y desde ahí sacar todo. claro, yo hice dos porque no sabía si era algo conceptual, No, no lo no, vimos mucho. simplemente para marcar el proceso, porque la primera tabla surge como resumen del trabajo de campo y después se amplía. No, directamente lo pueden hacer así. Joya, A mí me surgió la misma duda. Yo hice solo una tabla. Sí, está bien, está bien. Se considera que... y también el tema de la denominación de frecuencia, porque en la teoría no está como frecuencia absoluta, en la parte de las variables discretas, después la otra sí. puede aparecer. Pero no cambia si lo ponemos frecuencia o frecuencia absoluta en la variable discreta. Acá en general la frecuencia, cuando dice solo F, por ejemplo, se considera que ya es la frecuencia absoluta, si no dice nada. Van a ver en otros lugares que aparecen como la palabra, como la pusieron acá las compañeras, o si no, FR, AB, o si no, simplemente F. Claro, yo te pregunto porque ¿cómo es? En la teoría figura variable, perdón, frecuencia directamente. No figura Sí, avena. sí. Es frecuente, valga la redundancia, que aparezca solo así. En Ok. cambio, la otra se le suele poner un porcentaje o si no, frecuencia relativa, Sí, eso sí está claro. Gracias, profe. para diferenciarlas, nada más. Bueno, ¿alguna duda de estas? Fíjense los que hicieron el trabajo y editaron bien los ejes, ¿no? Que es lo más importante de todos. O sea, estos dos, por ejemplo, están bien editados. El eje X y el eje Y. Recuerden, otra vez se los digo, no pueden responder huevadas. O sea, ustedes tienen que analizar lo que están mostrando. No pueden responder huevadas. ¿Puedo hacerlo ahora? Sí, porque estamos aprendiendo. Pero bueno, esto era un examen y será admisible. Ahora es admisible porque estamos justamente aprendiendo y nos estamos equivocando y corrigiendo errores. Pero el examen no. Entonces, bueno, ¿alguna duda de estos? Sigo, variable continua. En la variable continua, bueno, acá nuevamente esta compañera incluye la columna del nombre, error. Esto es un error, ¿eh? Es lo mismo, no es lo mismo, es un error. Es un error frecuente, por otro lado. Bueno, acá la compañera ordenó, tomó el rango del mayor valor. Una vez que está ordenado, tengo el límite inferior, se llama el mínimo, y el máximo. Por lo tanto, un buen criterio, lo puso acá. 58 menos 10, el rango es 40. Entonces, ese rango de 40 lo dividió en intervalos de clase, de amplitud 5, tiene 8 intervalos, bueno, y ahí definió los intervalos. ¿Esto está bien? Bueno, puso el intervalo acá, la marca de clase, como no tiene números decimales, se hace una variable continua, la edad es una variable continua, aunque aparezcan números enteros. ¿Por qué? Porque esta persona que tiene 40 años, en realidad no tiene 40 años, tiene 40,325 años. Nadie lo pone así. Se refiere a su edad como la edad que cumplió, pero tiene más de 40. Ahora, al escribirlo así, no está mal tomar la marca de clase como si el intervalo estuviese entre 18 y 22. O sea, el criterio de definición ahí es que como la variable está discretizada, ¿qué significa eso? Significa que está expresada en números enteros a pesar de no ser números enteros, una edad. Entonces, si consideramos eso, que está expresada como números enteros, tomar la marca de clase 20 no está mal. Si tomaron 20,5, tampoco está mal. El criterio para tomar 20 o 20,5 como marca de clase
tiene que ser definido de antemano. Los dos son aceptables. Uno podría decir, por ejemplo, que las edades tal cual están expresadas van entre 18, en el primer intervalo, entre 18 y 22. ¿Me siguen? Sí. Y en ese caso, decir que la marca de clase es 20. Y otro podría decir, con un criterio perfectamente aceptable, que está marcando la edad cumplida, que todos tienen un poquito más, esa edad cumplida. Que por lo tanto, tomar marca de clase 20,5 puede ser una mejor forma de expresar el resultado, y también es aceptable. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, entonces acá la compañía tomó 8 intervalos de 5 de amplitud. Acá sumamos las frecuencias de cada intervalo. Se fijan cómo hay varias maneras en el Excel. Nos quedamos por ahora con las más fáciles, que es simplemente ordenar y contar. Es bastante fácil. Por ejemplo, si ustedes van a contar de acá de 18 a 22, hacen así, seleccionan, y acá abajo les aparece, ¿ven? ¿Llegan a ver donde dice recuento? Sí. Bueno, Sí. es una de las formas, por ejemplo, de contar con facilidad. También hay funciones, etcétera, pero... Miren, en esto del Excel, a veces hay más de una forma de hacer lo mismo. Yo trato de mostrarles las más simples. O sea, trato siempre de empezar por los más simples. En algunos casos me meto en algunas que son más complicadas, pero muchas veces no lo hago a los efectos de no complicarles el entendimiento del concepto de las cosas, la comprensión del concepto, que es lo más importante, más allá del uso que tenemos que tener de la herramienta. Entonces, bueno, hay otras formas, Hay otra forma de hacer eso, hay otra forma de hacerlo incluso desde la selección inicial, pero bueno, en general no nos metemos. Bueno, listo, tenemos la frecuencia absoluta, lo sumo y obviamente me tiene que dar n el número total de datos. Esto es siempre una senda de control para ver si todo cierra bien. Si no cierra y acá me dio 37, ¿qué pasó? Faltó uno. Faltó Claro, uno. estoy buscando algún intervalo, está mal contado. Bueno, lo mismo si me dio 39 o cualquier valor diferente a 38. Bueno, la tabla de frecuencia ampliada, de vuelta, si alguno lo hace directamente, está bien, está perfecto. Ya a esta altura ya tiene que empezar a hacerlo directamente esta sola, ¿no? No hace falta hacer tanto paso, van directamente a esta. Bueno, y la otra compañera, a ver, ¿qué hizo? Bueno, en este caso sí hay intervalos de clase y sí hay marcas de clase. Bueno, otra vez tiene el error de la doble selección, del doble eje. Que ven tiene que ver seguramente con esta partición de la columna. La compañera en cuestión, fíjese que de cambiarlo eso. Bueno, nada, está más o menos bien. Histograma, las barras pegadas. Este es el histograma. ¿Alguna duda? No. No, profe. Bueno, acá la compañera puso que el eje X, los intervalos, en ese caso se puede hacer directamente la selección porque el Excel al estar preparado como variable categórica toma esta sentencia como si fuese una categoría. En cambio, cuando aparece un número lo toma como si fuese una frecuencia. Así que a ver si la compañera, a ver la otra compañera que puso. Ah, bueno, puso lo mismo. Pero si hubieran querido hacerlo con la marca de clase en vez de esto, tendrían que haberlo hecho en 2 pasos, editando el eje. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Sí. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias. Consulta. En el primer intervalo, Intervalo. perdón. Sí. La frecuencia absoluta. No alcanzo a ver cuánto es. ¿Acá estás hablando?
En la marca de clase, sí, en ese, en el primero. Sí, 9 es la frecuencia absoluta. Son todos los datos que caerían entre 18 inclusive y 23 no inclusive. Bien. O sea, en este caso, como está discretizado, entre 18 y 22. ¿Me seguís? Sí, sí. No sé por qué puse 14, pero bueno. Ahora lo voy a chequear si lo pongo yo mal o... Bueno, como ven en este trabajo, cuando ustedes tienen los datos en crudo, aún siendo pocos datos, estos datos así, toda esta columna, esos datos así, no significan nada. Imagínense un cuaderno lleno de números. No significa nada. No tiene ningún significado para ustedes tener un cuaderno lleno de números, con las edades de los alumnos de LIFT, por ejemplo. Suponga que tengan las edades históricas de los alumnos de LIFT y tienen, qué sé yo, 2000 datos. 18, 25, 44, 66, etc. No significa nada. O sea, para que eso entre en la cabeza hace falta resumirlo. Organizarlo, resumirlo, presentarlo. Entonces, en este caso tenemos solo 38 datos, pero podrían tener 38.000 y trabajarían de la misma forma. ¿Me sigue? Sí. Entonces, con 38.000 datos, ¿qué hacen? Lo mismo. Supongan que están dentro del mismo rango. O sea, que esas edades van entre 18 y 58. ¿Qué va a cambiar acá? ¿Va a cambiar esta columna? No. ¿Va a cambiar la marca de clase? No. ¿Qué va a cambiar? Y la frecuencia, que acá en vez de tener 9, voy a tener 9.990. Y acá en vez de tener 9, voy a tener 9.841. Pero es lo mismo. Ahora, cuando ustedes vean el histograma, que si sigue las mismas proporciones, o sea, si estos 38 fuesen una muestra representativa de los 38.000, muy probablemente el histograma correspondiente a esa muestra representativa tendría un perfil similar al de los 38.000. ¿Me siguen? 38 es una muestra muy chica, pero bueno, supongamos que fuese representativa, como ejemplo. Entonces, los 38.000, ¿qué cambiaría? Y el formato sería más o menos parecido, nada más que acá tendrían valores obviamente más grandes de frecuencia. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Pregunta, inquietud? Esta es la forma más fácil, la más frecuente por otro lado, lo más habitual, vamos a cambiar la palabra, en que se presentan datos de variables categóricas y numéricas. Es una muy buena forma de resumir, organizar, resumir y presentar datos de variables categóricas y numéricas. Con esto ustedes le dan una mirada y ya se ubican en cómo es el conjunto de datos. Pero la cosa no es tan simple. Hay otras formas de representar datos que son las que vamos a ver a continuación. Bueno, este era el trabajo anterior. Terminamos con las tablas y los gráficos. ¿Y con qué pensé? ¿Con qué seguimos ahora? Leo y explico después. Hasta el momento nosotros hemos resumido la información del conjunto de datos en estudio, tanto categóricos como numéricos, haciendo tablas y gráficos. Es lo que les explicaba recién. Pero en particular, en los datos numéricos hay otra forma de resumir la información, que son las medidas resumen. Estas medidas resumen no son más que números que con determinado criterio, que ya veremos, describen de alguna manera a todo el conjunto. De esta manera, un conjunto que puede tener millones de datos puede ser visualizado habitualmente por solo dos números. Un parámetro de posición, el más conocido por ustedes es el promedio,
y otra de distribución, por ejemplo, el desvío estándar. O sea, fíjense que hasta ahora resumimos datos en tablas, gráficos. A partir de ahora vamos a resumir ese conjunto de datos y vamos a adquirir una idea cierta de cómo es la distribución a partir de números. A partir de números. O sea, simplemente con un par de numeritos, a veces alguno más, ustedes tienen que tener una idea de cómo se comporta un conjunto de datos, o de alguna de las principales características, o de algunas de las características que aquel que da la indicación quiere mostrar. Todo el trabajo de aquí en adelante se centrará en la comprensión del significado de cada uno de esos parámetros, o estimadores, si se trabaja con muestras, y en su cálculo. Hay dos cuestiones claves. ¿Qué significa y cómo se calcula? Se tiene que tener claro cuál es el concepto de cada parámetro y después cómo se hace para hallarlo. Pero lo más importante incluso de cómo se hace el cálculo es qué significa, qué es ese parámetro, qué quiere mostrar, qué muestra, mejor dicho. Veremos así que hay varios parámetros de posición y deberemos elegir alguno entre varios dependiendo de las circunstancias. Lo mismo con la distribución. Para ello debemos tener en cuenta lo que indica cada uno. En cuanto al cálculo, si bien el significado de cada uno de los parámetros es siempre el mismo, se presentan pequeñas diferencias dependiendo de cómo estén presentados los datos en la tabla inicial o de partida. Dicha tabla puede agrupar los datos de la siguiente manera. ¿Qué significa esto? Que depende cómo sean estos datos, de las características de esos datos, incluso hasta el tamaño de la muestra, esos datos pueden ser trabajados en forma distinta. Pueden estar agrupados, analizados de distintas formas. ¿Cuáles son esas formas? La serie simple, esto es simplemente una lista de datos ordenados de a uno. O sea, cuando tenemos pocos datos, los trabajamos de a uno. Una lista de todos los datos, uno abajo del otro. ¿Cuándo se usa esto? Cuando tenemos pocos datos. Una serie de frecuencias, datos agrupados por su frecuencia, o sea, por las veces que se repite. Esto tiene que ver con la tabla de frecuencia que ustedes hicieron. Esos son datos, por ejemplo, la cantidad de hijos, son datos que se pueden analizar por serie de frecuencias. O sea, esos datos están agrupados de acuerdo a cuánto se repite. La frecuencia en que aparece cada dato. Entonces los datos trabajados de esta forma están trabajados por series de frecuencias. Datos agrupados por su frecuencia, por su repetición. Típicamente, la gran mayoría de las veces, esto se usa para variables discretas, donde aún habiendo muchos datos, los valores posibles de los datos son pocos. O sea que son muchos datos que se repiten mucho. ¿Me siguen? Sí, Sí. Bueno, y la serie de frecuencias de intervalo, que ya estuvimos viendo también, que son los datos agrupados por intervalos. Esto es típico de las variables continuas que están asociadas a la medición. Entonces, como el dato, cuando hablamos de variable continua, no tiene sentido hablar de la repitencia de los valores, porque en realidad esos valores no se repiten. Profesor, pero hay mucha gente que tiene la misma edad. En realidad no. Es altísimamente improbable que esas personas hayan nacido el mismo año, el mismo mes, el mismo día, el misma hora, los mismos minutos, los mismos segundos, y si seguimos podemos seguir por décimas de segundo, etcétera, etcétera. O sea que la edad podríamos decir que no se repite. Si hablamos de edad cumplida, bueno, estamos discretizándola, pero en realidad en variable continua no se habla de repetición. Entonces esos datos se trabajan por intervalos. Bueno, es típico de las variables continuas asociadas a la medición. Entonces acá les puse algunos ejemplos.
Son tablas de frecuencias o tablas donde aparecen los datos según estos casos. La serie simple, la lista de los datos, ya ordenados acá, ¿ven? De menor a mayor. Por ejemplo, un curso. Las notas de un curso. Entonces, ¿cuántas notas tenemos hasta acá? Bueno, tenemos 10 notas, la primera a la última, ordenadas de menor a mayor, es simplemente la lista. ¿Cuándo se trabajan los datos de esta manera? Cuando tengo pocos datos. Entonces, solamente en esos casos. N tengo 10 datos. Acá, lo mismo, a ver, ahí está. Serie de frecuencias, ¿ven? También son notas, pero no ya de un solo curso, sino de una determinada materia, en muchos terciarios. Entonces, ¿cuántos individuos hemos analizado? 1244. Ahora, los valores posibles de la nota son los mismos que antes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con respecto a la serie simple? Que acá se repite mucho. Entonces, esos datos los trabajo por una serie de frecuencias. Los voy a trabajar a partir de una tabla como la que está en pantalla. ¿Entienden la diferencia de esto y de esto? Sí. Sí. Bien. Entonces, si se repiten mucho, uso una serie de frecuencias. Ahí ven, este es un proceso muy parecido al que ya hicieron, ¿no? Y, por último caso, las variables continuas típicamente, definimos intervalos, o sea, una vez conocida el rango de los datos, los dividimos en intervalos, defino una marca de clase, valor medio del intervalo, y ahí voy a tener la frecuencia, la cantidad de datos que caen dentro de cada intervalo. Entonces hay 321 datos en el primer intervalo que va de 30 a 40, a los que asigno el valor 35, su marca de clase. Estoy diciendo, hay 321 datos que valen 35. ¿Es cierto eso? No. Pero es una simplificación necesaria para todo el trabajo que viene a continuación. ¿Cuántos datos tengo? 2369. Esto podría ser, por ejemplo, los ingresos del personal no jerárquico, de una determinada empresa. Entonces esas personas ganan entre 30 y 100.000 pesos, entonces el personal no jerárquico. ¿Cuántas personas son? 2.369, hay 2.369 datos asociados a cada uno de esos individuos, y he agrupado, he definido estos intervalos que aparecen en pantalla. Por ejemplo, una persona que gana 52.325,32, ¿en qué intervalo cae? Perdón, no escuché. Otro ejemplo. ¿Del 50-60 no era? Claro, 50-60. 72.500. 70-80. 70-80. Esa persona que gana 72.80, que cae en este intervalo, acá, yo voy a asumir que gana 75. ¿Es cierto eso? No. Pero va a estar en el rango. También al que gana 79.999, le voy a asignar que gana 75. ¿Es cierto eso? No. No. Pero la simplificación o la posibilidad de cálculo de los parámetros posteriormente a esa simplificación es altísima. Y el error que se introduce es muy pequeño. Entonces, de vuelta, estoy asignando a las 238 personas que ganan entre 70 y 80.000 pesos, que le estoy diciendo que ganan 75. Lo cual, reitero, no es cierto. Pero, a los efectos de los cálculos posteriores, esta simplificación es necesaria. Y el error que se introduce
es muy, pero muy pequeña. Bueno, estas son las tres formas en que vamos a trabajar datos a partir de ahora, que ya de alguna forma lo estuvimos viendo, ¿no? Entonces, todos esos parámetros, esos números que van a definir características del conjunto de datos, se van a calcular a partir de tablas como estas que están acá. A partir de estas tablas vamos a empezar a ampliar las tablas, pero no ya solo con la frecuencia relativa y nada más, como veníamos haciendo hasta ahora, sino con un montón de otras columnas que tienen que ver con las necesidades de cálculo de los parámetros que van a aparecer. Entonces empezamos, ¿cuándo? Ahora. ¿Se entendió entonces de dónde arrancamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Hasta acá, trabajo práctico 2, lo que vimos hasta ahora. ¿Dónde nos estamos metiendo? Hasta acá. ¿Dónde nos estamos metiendo ahora? En medidas resumen. Estamos empezando a ver que los datos se agrupan de alguna forma como ya lo habíamos visto. Serie simple, datos de a uno, serie de frecuencias, los datos según su repetición, serie de frecuencias de intervalo cuando estoy agrupando los datos en intervalos. Para variables continuas, básicamente. A partir de ahí, con esa tabla inicial, vamos a empezar a calcular, y a definir y a calcular esto que aparece acá. Las medidas resumen, los parámetros de posición central, no central y distribución. Arrancamos. Bueno, esto es lo que vimos hasta ahora. ¿Ustedes están leyendo siempre los apuntes teóricos antes de empezar con la teoría? Con práctica, perdón. Lo último, la verdad, Sí, que no profe. lo había leído. Sí, la anterior sí. A ver. Wendy, ¿leíste la teoría antes de hacer los ejercicios? Sí, profe. Muy bien, Wendy. Juliano, si está escribiendo, dígame. Sí, profe. Bueno, a ver, Daniel Lescano. Sí, profe. Bueno, muy bien. Están haciendo las cosas muy bien o mienten muy bien, una de las dos. Bueno, como sea, vamos a creerles a todos, siempre tienen que leer la teoría. Por más que hayan entendido la explicación teórica, los apuntes están... Todo esto que ven ustedes acá, lo hice yo. ¿Con esto qué quiero decir? Que no los mando a un libro, porque a veces el libro no contempla sus reales necesidades. No está hecho para este público en particular. Entonces, los apuntes los hice pensando en ustedes, pensando en lo que traen de antemano, sus necesidades. Entonces, bueno, está redactado de una forma que me pareció a mí, por ahí me equivoco, se puede entender. Estas cosas, si las buscan en otros lados, pueden tener a veces un nivel de complejidad o hacer referencia a cosas que ustedes no conozcan, entonces empiezan a perder, se complican más. Entonces, siempre lean los apuntes de acá, si quieren, después profundícenlo o mírenlo de otro lado, o miren algún videíto, pero siempre miren lo primero de acá. Tengan cuidado con los que miran videos, porque a veces aparecen nomenclaturas, formas de hablar que son ajenas a nosotros, de otros países, o usan, que es muy frecuente en estadística, por desgracia, que aparecen distintas palabras para definir un mismo concepto y eso a veces confunde. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Bueno, vimos recién entonces las variables numéricas, tablas y gráficos, ya lo vimos, trabajo práctico 2, y a partir de ahora, medidas resumen, es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, recordamos entonces las variables categóricas y numéricas.
Y ahora nos metemos a la organización, el resumen de datos de variables numéricas mediante la construcción de tablas gráficas. No, este es el anterior. Espera. Hice muchos apuntes. Este es el anterior. Bueno, esto es lo que ya hicimos. Ahí. Bueno, ya hicimos las tablas gráficas, vamos ahora a esto. Bueno, primero algo de introducción que es un poco lo que les decía antes y que tiene que ver con la génesis de todo lo que viene. Cuando nuestro conjunto de datos es pequeño, o sea, tenemos pocos datos, resulta fácil visualizar, captar la información que aportan los mismos. O sea, si yo tengo 3 notas, 7, 7, 10, no hace falta hacer ningún trabajo. Con mirar las notas ya sé cómo se comporta ese conjunto de datos. A medida que crece el número de datos, se nos va de la cabeza. Es necesario entonces contar con unos pocos valores, que damos en llamar medidas resumen, que nos permiten describir las características sobresalientes de ese conjunto de datos que se está analizando. O sea, aparte de las tablas y gráficos que ya hicimos, ahora vamos a empezar a resumir características del conjunto mediante números. Una medida de resumen es un número. Permite dar una idea rápida, concisa y clara de cómo son los datos. Idea rápida, concisa y clara de cómo son los datos. Hay muchas formas de resumir los valores de un conjunto de datos numéricos, apropiadas, cada una de ellas, para distintos tipos de distribuciones. Ya nos vamos a meter en eso. En principio podríamos decir que cualquier conjunto de datos tiene dos propiedades importantes. Un valor central y la dispersión alrededor de ese valor. Primeras ideas, después los vamos a ir aclarando. O sea, dos de las características más importantes, no las únicas, pero las más importantes, de un conjunto de datos son esos valores centrales, o ese valor central, y la dispersión alrededor de ese valor. A continuación describiremos medidas de la posición del centro, de la dispersión y otras medidas. En todo ese proceso veremos qué significa, cómo se utilizan correctamente unas u otras y qué dicen o no dicen cada una de ellas. Medidas de posición. Primer tipo de medidas que vamos a hacer. Que vamos a ver. Las medidas de posición se pueden clasificar en medidas de posición central, esto es, las que intentan ubicar el centro, y las medidas de posición no central, o sea, las que no ubican el centro, sino otras cosas. Ya veremos qué. ¿Cuáles son las medidas de posición central? Por lo menos las que vamos a ver nosotros. Nosotros nos vamos a referir a algunos parámetros. Hay otros, ¿eh? Vamos a ver algunos, los más importantes, por lejos más importantes. Recuerden, medida de posición central que estamos tratando de ubicar el centro de los datos. Medida aritmética. La X con la rayita arriba. O sea, fíjense que cuando pongo X, estoy refiriéndome a la variable, por ejemplo, cantidad de hijos. Y hablo de X con la rayita, estoy hablando de la medida aritmética, vulgarmente el promedio. Esto es como se halla la media, como todos lo saben, sumamos todos los datos de ese conjunto y lo dividimos por la cantidad de datos. Cuando tengo una serie simple, datos de a 1, la media se halla así. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Mediana. ¿Es lo mismo que la anterior? No. No. Ubica el centro, pero con otro criterio. La mediana, ME, es la forma más habitual en que la van a encontrar. A veces aparece de otra forma, que no los confundan. Que no los confundan la nomenclatura. Es el valor central del conjunto ordenado de datos. ¡Epa! Valor central del conjunto ordenado de datos. Divide el conjunto de datos ordenado en dos.
O sea, si yo tengo 21 datos, el valor del dato 11 será la mediana. Me quedan 10 datos por arriba y 10 datos por abajo. ¿Coincide con la media? Algunas veces sí, en general no. Pero son las dos medidas de posición central, claro, pero ubican al centro de esos datos con criterios diferentes. Por lo tanto, pueden o no coincidir. Veremos que en algunos casos coinciden y en otros no. En algunos incluso son muy distintos. Y ambos ubican el centro de los datos, pero con criterios diferentes. Por último, el modo o moda, O, que es el valor más frecuente de la variable. Puede darse el caso que aparezcan distribuciones bimodales, por ejemplo, que tengan dos modos. Estos tres parámetros son los que vamos a ver como parámetros de posición central. Los tres definen el centro de los datos, pero con criterios distintos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, les voy a decir algo. No creo. Pero yo entendí. No creo que hayan entendido. Pero yo entendí. Bueno, ahora van a ver dentro de un rato que van a aparecer situaciones donde van a empezar a dudar acerca de que estamos hablando con lo del promedio, media aritmética, la mediana, moda. Estos conceptos que estamos empezando a presentar tienen que ser madurados en distintas situaciones hasta que finalmente se hagan carne en ustedes. Pero es un proceso que tienen que transitar, tienen que transpirar la camiseta para hacerlo. En algún momento incluso va a ser un poquito desalentador para algunos, porque se empiezan a perder de qué significa una cosa en la otra. Y después, cuando crean que hayan aprendido todos, vamos a ser malos y vamos a darles el ejemplo contrario. Vamos a partir de parámetros, pretender que ustedes describan cómo se comporta un conjunto de datos. Cuando hayamos hecho todo eso, se habrá hecho la luz. Habrán entendido. Pero no es fácil. No es fácil. A pesar que estamos en la parte de estadística descriptiva, que es la más fácil de la materia, todo de acá en adelante se va a complicar. Porque empiezan a aparecer cosas que son completamente ajenas o bastante ajenas a su habitualidad. Vamos a hablar de cosas que no tienen sentido todavía para ustedes. No podemos hacer referencias a saberes previos, porque salvo el promedio, en general no los hay. ¿Puede haber alguna excepción en ustedes? Sí, puede haber alguno que tenga conocimiento de estadística, y entonces, bueno, esto manejarlo con más solvencia. Pero, en general, la gran mayoría de ustedes no tiene idea de estas cosas. Bien. Así que hay que ir formando y forjando conceptos. Medida de posición no central. En forma general, llamamos a esto los cuantiles. ¿Qué son los cuantiles? En particular, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles, que denominamos Q1, Q2, Q3, fíjense que son 3 valores, son valores de la variable. Esto es muy importante que lo entiendan palabra por palabra. Valores de la variable, insisto, valores de la variable, valores de X. ¿Qué dije? Valores de la variable, que dividen el conjunto de datos en 4 partes. Por lo tanto, son 3. ¿Cuáles serían las partes? Todo lo que quede por debajo del primer valor del Q1 sería la primera parte, el primer 25% de los datos. Todo lo que quede entre el Q1 y Q2 sería el siguiente 25% de los datos. Todo lo que quede entre el Q2 y Q3
será el siguiente 25%, todo lo que sea superior al Q3, el último 25%, la última cuarta parte. Por eso los cuartiles son 3. ¿Se entiende? Sí. Los deciles, ¿cuántos serán los deciles? Que divide el conjunto de datos en 10 partes. 9. Son 9, obviamente. Entre menor al D1, tengo 10% de los datos, la décima parte. Es la segunda décima parte estará entre el D1 y D2, etc. La última mayor al D9. ¿Se entiende? Sí. Los percentiles lo mismo. Ponemos C de cent. Esa es la forma más habitual de denominarlos. Son 99, claramente. Y fíjense una cosa curiosa, obvia, lógica. La mediana vale lo mismo que el Q2, vale lo mismo que el decil 5 y vale lo mismo que el percentil 50. ¿Se entiende esto? La verdad, más o menos, ¿podría repetirlo? Si repito, leo lo que dice ahí. Creo que entonces se podría decir que son equivalentes, ¿no? Sí, son el mismo valor. Listo, genial, gracias. ¿Por qué? Eso no me queda claro, que es el mismo valor. Y ahí tenés que limitarte o ir a la definición de lo que es la mediana, lo que es el Q2, lo que es el D5 y lo que es el percentil 50. Recuerda que la mediana divide el conjunto de datos ordenados en 2. Es el valor de la variable que divide al conjunto ordenado de datos en 2. Eso mismo es lo que ocurre con el Q2, ya que queda el 50, 2 cuartos de los datos menores al Q2 y otros 2 cuartos mayores. Y es lo mismo que ocurre con el decil 5, ya que quedan 5 décimos del conjunto de datos por debajo de ese valor, del D5, y 5 décimos, que no es más que la mitad, de los valores de la variable por arriba de ese decil 5. Y el percentil 50, 50% por debajo, 50% por arriba. ¿Lo ven? Sí, no me daba cuenta bien el tema de cómo ahora los valores. Sí, ahora sí. O sea, ya sea que divida al conjunto de datos ordenados en 2, como en el caso de la mediana, en 4, como que en el caso de los cuartiles, en 10 deciles y en 100 percentiles, si me paro al medio, siempre va a quedar la mitad de un lado y la mitad del otro. ¿Me sigue? Sí, profe. Sí. Bueno, medidas de dispersión o distribución. Bueno, acá algunos se entienden muy fácil y otros no. Otros no lo van a entender ahora. Se lo digo así para que no se asusten. Bueno, las primeras ya la conocen. El rango es muy fácil. La diferencia entre el mayor valor y el menor, entre el máximo y el mínimo. La distancia entre los extremos. Hasta acá ningún problema. ¿Está bien? Sí. Ya lo calcularon incluso en algún ejercicio. La distancia intercuartil, todavía no la vimos, pero tampoco es tan difícil de entender. La distancia intercuartil es la diferencia entre el tercer y primer cuartil. O sea, si estamos entre el Q3 y el Q1, estamos indicando, o indica esto, la zona donde se encuentra el 50% central de los datos. 50% central de los datos. De vuelta, 50% central de los datos. Los 2 cuartiles centrales. Entonces voy del Q3 al Q1
Y esa es la distancia del 50% central de los datos. Hasta acá, más o menos, se puede entender. Una consulta, profe. Sí. La distancia intercuartil no coincide con el Q2, ¿no? No. Puede no coincidir. Esto es una distancia, ¿no? Claro. Es un valor que indica dónde está, es como decir, el rango del 50% central de los datos. El rango es la diferencia entre los extremos. La distancia intercuartil, la diferencia entre el Q3 y el Q1. Perfecto. ¿Le sigue? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tengamos una distribución homogénea de datos y los datos vayan entre 0 y 100. El rango sería 100. Sería 100 menos 0. ¿Sigue? El rango. Si los datos van entre 0 y 100, el rango es 100. ¿Están de acuerdo? Estoy poniendo un ejemplo. ¿Me siguen? Sí. Sí. Si tenemos una distribución homogénea y el cuartil 1 fuese 25, por ejemplo, y el cuartil 3 fuera 75, una distribución homogénea de datos, quiere decir que la distancia intercuartil sería 75 menos 25, 50. La distancia intercuartil, 50. En esos 50 van a estar el 50% central de los datos. Siendo esta una distribución homogénea. Bien. ¿Qué es la varianza? Son las siguientes medidas. Y el desvío típico y estándar. Bueno, por más esfuerzo que yo haga, no lo van a entender ahora. Así que no sé ni siquiera si gastarme y explicárselos. Pero bueno, vamos a hacerlo. La varianza, suma de los desvíos al cuadrado dividido por la cantidad de datos menos 1. ¡Wow! ¿Y eso qué es? ¿Qué es un desvío? Bueno, vamos a ver. Estamos en medida de dispersión y distribución. O sea, estamos buscando parámetros, números que indiquen cuán dispersos o no, o más concentrados en torno a los valores centrales están los datos. Bueno, para poder definir eso, para poder buscar un parámetro que dé cuenta de esta cuestión, vamos a definir previamente qué es un desvío. El desvío es la distancia que hay de un dato cualquiera con respecto a algún valor central, que generalmente es la medida aritmética o el promedio. Le voy a poner un ejemplo porque lo van a entender mejor así. Supongan que en este curso de estadísticas el promedio de nota es 7. Ese es el promedio, la media aritmética. Ahora, ¿significa que todos se sacaron 7? No. Algunos habrán reprobado, otros se sacaron un 5, por ejemplo, otros sacaron un 10. ¿Me siguen? Si yo tomo una nota en particular, 4, ese 4 tiene un desvío con respecto a la media, que es la distancia que hay del 4 a la media, de 4 a 7. ¿Me siguen? 4 menos 7 marca el desvío particular de ese dato. O sea, ese dato tiene un desvío de menos 3. ¿Me siguieron? Sí. Otro dato, uno que se sacó 7, por ejemplo, tiene un desvío de 0, ya que coincide con la media. Uno que se sacó 8 tiene un desvío de 1 positivo, más 1. Y alguien que sacó 10 tiene un desvío de 3 positivo, más 3. Otra persona, otro dato que vale 2, o sea que sacó 2, tiene un desvío de menos 5. Esos son los desvíos individuales. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Cada dato tiene un desvío con respecto a la media aritmética al promedio. Ahora, como parámetro, cuando yo quiero algún número que me dé cuenta de todos los desvíos y no solo de uno, necesitamos construir algún parámetro. Esos parámetros son la varianza y sobre todo,
que deriva de la varianza, el desvío típico o estándar, que ya es un parámetro, un número que da cuenta de cómo se comportan todos los desvíos y no uno solo. ¿Cómo es la varianza muestral o poblacional? El proceso es el mismo. ¿Cómo se calcula? Bueno, tengo que hallar los desvíos individuales. Bueno, me cuesta ahí seleccionarlo. Fíjense, xi, valor particular de cada dato, menos x barra, o sea, es el promedio. Esto es el desvío individual. Lo elevo al cuadrado, sumo todos esos desvíos y lo divido por n menos 1. Con eso obtengo la varianza, o sea, muestra la poblacional es lo mismo. Si a esa varianza le saco la raíz cuadrada, voy a obtener el desvío típico o estándar, que es un número que me da cuenta de cómo son o cómo se comportan todos los desvíos de la población y no solo los desvíos particulares de un dato. Entonces esto es ya un parámetro de dispersión. ¿De qué me está hablando? Del comportamiento de todos los desvíos. Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor del desvío típico o estándar, significa que los valores de la variable están muy dispersos, más alejados en promedio, con respecto a la media que si me diese un valor bajo. Si me diese 0, por ejemplo en el caso de las notas, significaría que todos los alumnos sacaron 7. En ese caso, el desvío típico o estándar es 0. Si me da 0,5, significa que están cercanos a 7, la mayoría de los datos. Es un curso muy homogéneo. En cambio, si me da 2, 3, 4, significa que los datos están muy dispersos con respecto al promedio. Este concepto que estoy presentando ahora lo tenemos que ir madurando en las clases que siguen. ¿Me pudieron seguir más o menos hasta ahora? Sí. Sí, bro. Bien. Estas cosas son complicadas. Ameritan varias lecturas, hacer el trabajo a conciencia e equivocarse mucho, hasta que se empiece a hacer la luz. Bueno. Parámetros según los distintos criterios de agrupación. Vamos a empezar ahora a ver cómo se calculan estos parámetros según estén presentados los datos. Según los datos vengan como una serie simple, una serie de frecuencias o una serie de frecuencias de intervalo. Vamos a ver que hay cambios, no conceptuales, pero sí procedimentales en el procedimiento, de cómo se calculan esos parámetros. Bueno, también tenemos que recordar que las muestras se calculan de la misma forma que la población total, o sea, ya sea que trabajemos con una muestra o con toda la población, se trabaja igual, es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si trabajamos con la muestra? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el resultado de esos parámetros no va a ser el parámetro en sí, sino un estimador del parámetro. Si yo trabajo con una muestra para hallar el promedio de notas, ese promedio así obtenido va a ser un estimador del promedio general. Si la muestra está bien tomada y es representativa de la población, va a ser un valor muy cercano al del parámetro poblacional. ¿Me siguen? Bien. Bueno. Esta es una tabla, o una presentación que les hice para que tengan un resumen de cómo se calculan cada uno de estos parámetros cuando trabajamos con una serie simple, con una serie de frecuencias o una serie de frecuencias de intervalo. Dependiendo de qué calculemos
en cada momento, según sean presentados los datos, según estén presentados los datos, calcularemos el promedio así, así o así. Lo mismo con la mediana, lo mismo con el moda que es más fácil de hallar. Entonces vamos a ir viendo cómo se hace para calcular esos parámetros. Aparece acá mucha nomenclatura que tiene que empezar a la que tiene que empezar a habituarse. Sé que esto les cuesta la nomenclatura matemática, pero bueno, van a tener que empezar a usarla. Sobre todo con vistas a análisis actuarial, especialmente con análisis actuarial, donde según mi observación, esto es más que una sensación, es casi una certeza a esta altura que tengo, los enormes problemas que tiene con la nomenclatura matemática. Entonces, bueno, ahí ven qué significa cada cosa que aparece ahí. X con la barrita arriba es la media aritmética, el promedio. N es el número total de datos, y acá aparece el símbolo, una letra griega, de la sumatoria. Ya lo usamos en matemática también. ¿Qué estoy sumando? Estoy sumando una variable, la variable xy en este caso, x sub i, que va desde un valor i cualquiera hasta n. Esto es los límites en que aparece esa sumatoria, desde el primer valor de la suma, en este caso i cualquiera, hasta n. Igual 1, arranco en 1, desde 1 hasta n. ¿Qué significa esto en este caso? Que estoy sumando los valores desde el número 1 hasta el número n. Entonces, el primer valor a sumar será x sub 1, el segundo valor x sub 2, así siguiendo, hasta el último x sub n. ¿Me sigue? Profe, no. ¿Se perdieron en algún lugar? Me dicen. Sí, profe, ¿podría repetir esa parte nuevamente, por favor? Esto es sumatoria. ¿Sumatoria qué significa? Que estoy sumando, ¿qué cosas? En este caso, valores x sub i. Desde i1 hasta in. O sea, con este símbolo de sumatoria significa que los valores que voy a sumar son los valores de x desde el primero hasta el último. Desde i a n. Acá se los puse acá abajo. ¿Ven? Como estoy sumando x1, x2, x3, xn. Si yo no hubiera usado este símbolo, tendría que haber puesto 1 sobre n por x1 más x2 más x3 más xn. Fíjense en un ejemplo. Esto estoy calculando, es la forma que ustedes calculan el promedio. A ver, vamos a un ejemplo concreto que siempre lo ven mejor. 3 notas. 4, 7 y 10. Piensen cuál es el promedio. La media aritmética. Los tres valores son 4, 7 y 10. 7. Estoy diciendo que el primer valor de la variable, el x1, es igual a 4. El segundo valor de la variable, el x2, es igual a 7. El tercer valor, el x3, es igual a 10. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bueno, todos supieron decirme perfectamente el valor del promedio. Muy fácil. 4 más 7 más 10. Sumo todo, lo divido por 3. Cantidad total de datos. Y ya está. Vamos a aplicar la fórmula milagrosa. ¿Qué dice la fórmula milagrosa?
que el promedio es bastante difícil de escribir ahí. Voy a escribir promedio para que lo entiendan. Media. Media aritmética. ¿Es igual a qué? Vamos a ver qué dice la fórmula. 1 sobre n. ¿Cuánto es n? ¿Qué número total de datos tengo? 3. Dice 1/3. Por la sumatoria de desde i igual a 1 hasta i igual a n de los x sub i. ¿Cuáles son los x sub i? El x1 es 4. 4, 7 y 10. 4 más 7 más 10. Eso es lo que dice la fórmula. ¿4 más 7 más 10 cuánto es? 21. 21. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, sí, está claro. Eso nada más. Que no los asuste esta simbología. Pero es lo mismo. Yo sé que a muchos les cuesta y se resisten a la simbología matemática, pero es necesaria. ¿Eh? Es necesaria. Ya veremos después qué pasa en la serie de frecuencias, que tengo que hacer en definitiva lo mismo. Lo mismo. ¿Qué quiere? A ver, mire, ¿qué cambia en la serie de frecuencias? Recuerden que los datos están agrupados por su frecuencia. Fíjense, estoy sumando los datos también, del primero al último, pero ahora hago xi por fi. ¿Por qué? Porque los datos se repiten. Nada más. Los datos se repiten. O sea, si yo tengo notas, y en vez de tener 4, 7, 10, tengo 20 4, 20 10 y 27, ¿qué tengo que hacer? Si no lo sumo uno por uno, tengo que hacer 4 por 20, más 7 por 20, más 10 por 20. ¿Me sigue? Dividido ahora 60. Bueno, esto es lo que se viene. Interpretar todas estas funciones matemáticas, que como ven en el caso del promedio son bastante simples. A medida que hagamos ejercicios, vamos a ir entendiendo, le va a ir cayendo la ficha de a poco. A algunos le va a costar al principio, pero al final vamos a llegar a buen puerto. Bueno, ahí tienen el resto de nomenclatura, tienen todas las fórmulas que van a necesitar de acá en adelante, ahí, en cuanto a las medidas de posición. A medida que hagamos los trabajos, vamos a ir usándolas y les explico cómo se hace. Acá tengo las medidas de posición central más habituales. Acá siempre les va a costar, les cuesta ubicarse en estos. Después vamos a ver que no es tan difícil. Entonces, miren, acá para que se ubiquen, si imaginen que tuviese acá en todo este espacio el conjunto ordenado de datos, hasta acá, hasta el final. Lo voy a hacer acá para que se vea. En eso que está resaltado están los datos ordenados. Entonces, fíjense, acá tengo el percentil 1, por debajo de este percentil 1 tengo el 1% de los datos. Acá veo que el percentil 10 coincide con el decil 1. ¿Lo ven? Veo que el percentil 25 coincide con el cuartil 1. Veo que en cuanto al centro, la mediana, el cuartil 2, decil 3, percentil 50 coincide. ¿Lo ven? Sí. Bueno, Sí. esto es simplemente para que lo vean. Hay fórmulas, no me quiero explayar mucho en las fórmulas todavía porque los asustan
y pierdo de fijar conceptos previos que son importantes. Entonces, vean que hay fórmulas, todavía no estamos llegando a eso, vamos despacito. Como idea central, creo que más o menos están ubicados. Como idea central. No quiero que se pierdan en la vorágine de las fórmulas matemáticas, por ahora. Lo vamos a tener que hacer después, sí. Lo vamos a hacer. Pero Profe, tranquilo, sí. ¿me podrás volver a explicar lo de sumatoria? ¿Cómo es? ¿Qué cosa, perdón? Lo de sumatoria, porque recién cuando aplicaste la fórmula como que no entendí bien. ¿Cómo Sumatoria funciona? significa eso, que tenés que sumar todos los términos. A ver, espera. Más arriba. Perdón, Espera. voy a copiar. Ya hemos usado el término sumatoria, ¿eh? ¿En matemática? Sí, ¿no usamos sumatoria alguna vez? No Bueno, creo, si no la parece vemos que acá, no. no importa. A ver, cuando yo tengo que sumar muchos términos, la forma de resumir esa suma es mediante ese símbolo de sumatorias. Vamos a verlo un ejemplo más fácil, el de recién. Acá. En el promedio, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos los datos, el promedio simple, la serie simple, el que ustedes están acostumbrados a hacer siempre. ¿Qué hacen si yo les doy un montón de datos para hallar el promedio? Suman los valores de cada uno de esos datos y después lo dividen por el total de datos. ¿No es así? Todos saben calcular un promedio. Sí. Un promedio en una serie simple. O sea, cuando tienen así varios datos, los suman. Bueno, ¿y qué dice esta fórmula de eso? Que tiene que sumar los valores de cada dato. Sumo. ¿Qué sumo? Los X, Y. ¿Qué son los valores X, Y? El valor de X, no sé, del dato, subí el valor particular de cada dato. El X1, que el ejemplo que dimos recién, era el primer dato, que valía 7, que valía 4, perdón. El segundo X, el X2, X sub 2, es el valor del segundo dato, que valía 7. El X sub 3, el valor del tercer dato, que valía 10. 4 más 7 más 10. Esto es la sumatoria. Lo que aparece ahí abajo, desde i igual 1, significa desde i1, x sub 1, hasta n, el último, que en este caso es 3. Para este caso particular, en vez de n ahí, podría haber puesto 3. ¿Me siguen? Si tuviera 20 datos, ahí diría 20. Si tuviese 50 datos, ahí diría 50. O sea, la suma, si son 50 datos, la suma desde el número 1 hasta el número 50. ¿Me siguen? Sí, profe. Hay silencio ahí, no sé qué significa. Habitualmente el silencio es no entendí una pepa. Díganme ustedes. Sí, profe, más o menos. Claro, más o menos, profe. No quedó muy claro. Claro. Bueno, estos símbolos de sumatoria, que también tienen que ver en matemática financiera, por ejemplo, en estadística, ahora, y en análisis actuarial, a vez de alguna otra materia, pero esa seguro, análisis financiero también, tal vez, es un símbolo muy habitual en matemáticas. Yo creo que en la secundaria seguramente lo vieron. ¿Qué indica? Que hay una suma, que va desde el primer término hasta el término n, el último. Eso en forma genérica. Si tengo 3 datos, va del primero al tercero. Si tengo 20 datos, va del primero al número 20. Si tengo 85, del 1 al 85. ¿Qué estoy sumando? El valor del dato particular. El X1 más el X2 más el X3 más el X4 más el X20. ¿Me sigue? Sí, profe. En esta otra fórmula, ya estoy sumando no valores de datos, sino valores de un producto.
Estoy sumando valores de productos. Tengo que hacer este producto y sumar X1 por F1 por F1 más X2 por F2 más X3 por F3 más X4 por F4 y así siguiendo. Y en esta otra lo mismo, es exactamente lo mismo. Dice MI porque es un valor medio. Ya los vamos a ver cuando los calculemos, para ver que no es nada difícil. Por lo menos esto no es nada difícil. Entender los conceptos que vienen de acá en adelante requiere transpirar la camiseta. Esto ya se empieza a ir de lo habitual para ustedes. Son conceptos nuevos. Y fíjense que se trabaron hablando de el promedio, que es el único de los que conocen de acá en adelante. Imagínense qué va a pasar cuando vengan cosas que no saben a qué se refieren, ¿no? O sea, hace falta transpirar la camiseta. Hacer, equivocarse, establecer si lo que estamos hallando tiene sentido o no. Miren, cuando tenga que calcular un promedio, por ejemplo, de un conjunto de datos, hoy en día, con lo que saben, es más o menos, ustedes más o menos se van a dar cuenta si ese valor de promedio es lógico o no. Por ejemplo, yo estoy calculando notas de alumnos y esas notas van entre 2 y 10, el promedio obviamente no les puede dar 11. ¿Qué tipo de respuesta es si yo digo promedio 11? Una huevada. Una huevada total, en ese caso podríamos decir. Más que una huevada. Ese tipo de errores ya son horrores descalificantes. Por más que me digan, me equivoqué en una cuentita, no. Eso es mucho más que un error de una cuenta. Es un error conceptual, grave. Entonces, eso no lo podemos decir nunca. Ahora, si el promedio me dio, por ejemplo, 7, 6, 5, son valores lógicos. ¿Me puedo haber equivocado? Sí, me puedo haber equivocado en las cuentas. Pero es bastante difícil que me dé cuenta. Imagínense que uno le da el promedio 7 y al otro le da, no sé, 6,50. En principio es bastante difícil decir que alguno de los dos está mal. Son valores lógicos. O sea, eso sería un error, pero no un horror, no una huevada. Entonces recuerden, como les dije ya reiteradas veces, no pueden responder huevadas. Ahora, cuando el parámetro que estoy hallando es un parámetro que todavía para mí no tiene ningún sentido, si yo le digo, ¿cuál es el valor esperable del desvío típico? Y no tienen idea. En general no tienen idea. ¿Por qué? Porque no saben ni qué cosa es el desvío típico, todavía. Cuando lo sepan, entonces ahí sí podemos contar más o menos esos valores y que las respuestas no sean huevadas. Pero si yo no tengo valores de referencia, si en mi cabeza ese concepto no significa nada, yo no puedo establecer si lo que estoy diciendo es una gansada total o tiene sentido. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Bueno, sin meterme mucho en el cálculo, que después vamos a profundizar, esta es la presentación de esos parámetros. Bueno, el rango es muy fácil, ¿no? En el caso de los parámetros de dispersión. Acá tienen el resumen de las fórmulas. Lo van a usar después. Ya ahora cuando nos empecemos a meter en las tablas van a ver que no es tan terrible. Bueno, rango muy fácil, la diferencia entre el límite superior o el máximo y el mínimo. Distancia entre el cuartil, entre los dos cuartiles, también es bastante fácil, teniendo los cuartiles, claro está. Bueno. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahora? No, por ahora no. Vamos a ver. Presentamos todo esto. Presentamos, dimos una idea
un panorama de a dónde vamos. Esta presentación, más allá de que todavía no sepamos calcular nada de lo que está acá, apenitas un poco la media en algunos casos simples, a pesar de que todavía no sepamos calcular nada, ya empezamos a ver de qué se trata cada una de estas cosas. Entonces, media aritmética, promedio, es como el centro de gravedad de los datos. Mediana es el valor que divide, el valor de la variable, que divide el conjunto de datos ordenados en dos. Modo o moda, y que se repite más. Cuartiles, dividen, son tres, dividen el conjunto de datos ordenados en 4 partes. Deciles son 9, dividen en 10 partes. Percentiles son 99, dividen en 100 partes. Parámetro de posición no central. ¿Por qué? Porque ubican los cuartos en vez de la media, de la mediana, perdón, que divide en 2, divide por el centro. Parámetro de distribución, que hablan acerca de la distribución, de la dispersión de los datos en torno a esos valores centrales. Rango, la diferencia entre extremos. Distancia intercuartil, la diferencia entre los cuartiles. 50% central de los datos están ahí. La varianza y su derivado, desvío típico o estándar, que da idea de la... Voy a decir algo que no es cierto, ¿eh? Lo que voy a decir no es cierto. Y voy a negar que lo dije en cualquier otra circunstancia. Pero de todas formas lo voy a decir para que se empiecen a dar cuenta de con qué tiene que ver. Esto si estuviese en un curso, por ejemplo, en económicas, o en ingeniería, o en matemáticas, cualquier carrera de eso, me crucificarían si lo dijera. Porque, reitero, no es cierto. Pero acá nos podemos dar este lujo, porque, bueno, no tenemos tanto fundamentalismo matemático. Esto es como si fuese el promedio de los desvíos. Tenemos el desvío individual. Esto es algo así como el promedio de los desvíos. ¿Qué dije? ¿Qué es el desvío típico estándar? Que es como el promedio de los desvíos. Mentira, nunca me escucharon decir eso. ¿Está claro? Esto es un secreto entre nosotros. Yo nunca dije eso, que el desvío estándar o típico es como el promedio de los desvíos. Nunca lo dije. Lo siento, Claro, profe, ¿no? lo tenemos grabado ya. Bueno, o sea, ¿qué les quiero decir? Que matemáticamente no es así, pero a los efectos de que ustedes se lleven una idea o empiecen a meter en su cabeza qué es esto del desvío típico del estándar, podíamos, no sé si la palabra sería aceptar, pero por lo menos podríamos tolerar que dijésemos que esto es como el promedio de los desvíos. Para que se empiece a ubicar acerca de qué es. Porque si no, no hay idea de qué es el desvío típico. ¿Da idea de la distribución de los datos? Sí, claro. ¿Da idea de la dispersión? Claro, obvio. Cuanto más grandes sean, más alejados en promedio van a estar con respecto a la media aritmética, a los valores centrales. Cuanto más cercanos a cero, más concentrados en torno a ese promedio. Bien. Vamos a ver acá. Bueno, esto es lo que tenía antes, ¿no? Recuerda que son las mismas tablas que les presenté antes. Esta serie simple, una serie de frecuencias y una serie de frecuencias de intervalos. ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí. Vamos a ver cómo se calculan esos parámetros a partir
de una serie simple, de una serie de frecuencias y de una serie de frecuencias de intervalos. Los conceptos de los parámetros son los mismos. O sea, conceptualmente un promedio significa lo mismo, la medida aritmética lo mismo en cualquiera de los tres casos, independientemente de cómo estén agrupados esos datos. Ahora bien, el cálculo presenta algunas diferencias, derivadas justamente de cómo están agrupados los datos. Entonces vamos a ver cómo se calcula que esos parámetros de posición central, en principio, desde una serie simple, desde una serie de frecuencias y desde una serie de frecuencias de intervalos. ¿Están preparados? No. No, pero vamos. Bueno, vamos a una serie simple. Pocos datos. Ahí los tengo, todos. Fíjense que no los estoy agrupando según cómo se repiten. Hay datos que se repiten, otros que no. Si los agrupase, sería el dato que tiene valor 1, perdón, que tiene valor 2, acá. Que tiene valor 2, frecuencia 1. El dato que tiene valor 4, frecuencia 3. Dato 6, frecuencia, una columna al costado, 1. Dato 7, frecuencia 3. Si lo hiciésemos por frecuencia. Pero acá no estamos haciendo eso. Tomamos uno por uno. ¿Me siguen? Sí. Bien. Lo que damos en llamar ahora tabla ampliada para el cálculo de los parámetros es una tabla en la que voy a obtener valores que me van a servir para calcular los parámetros. Reitero, lo que doy a llamar ahora tabla ampliada es una tabla que vamos a usar para obtener algunos valores necesarios para el cálculo de los parámetros. Ahí ven la de una serie simple, acá ven la de una serie de frecuencias. Como ven, la cosa es más complicada en la serie de frecuencias y va a ser mucho más complicada en la serie de frecuencias de intervalos. ¡Qué quilombo! Tranquilos. Tranquilos. Vamos a poco. ¿Qué voy a calcular ahora? ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? Para calcular los parámetros. O sea, aquellos valores que definen el centro, la medida de posición central, el centro de los datos, la medida de posición no central y la medida de distribución. Eso es lo que estoy buscando. Fíjense que con tan pocos datos, en realidad, mirándolo, ya sabemos de qué se trata. No necesito calcular tantos parámetros. Los tengo ahí todos a la vista. Sin embargo, a partir de este ejemplo simple, vamos a empezar a ver qué significan estos datos. Vamos a usar este ejemplo para ir fijando conceptos. Bueno, a ver, un segundo. Quiero tener a mano esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular los parámetros de posición central. Vamos a hacer esto. Esto que está acá y esto que está acá. Esta columna, por así decirlo. Vamos a calcular media, mediana y modo para una serie simple. Bien. Primer parámetro que vamos a calcular, la medida aritmética. El promedio. ¿Qué tengo que hacer? Recuerda que es la sumatoria desde el primer valor del x sub 1 hasta el último valor, en este caso el x sub 10. Todo eso dividido n, o lo que es lo mismo, multiplicado por n menos 1. ¿Me siguen? O sea, tengo que sumar todos estos valores. ¿Cómo hago para sumarlos? Bueno, los selecciono, pongo autosuma ahí,
y me va a dar este valor que está acá abajo. 59. ¿Estás de acuerdo? ¿Ven la barra de fórmulas? Sí. ¿Qué hice? Seleccioné todo eso y lo sumé, nada más. Sumé todos los valores. O sea, lo que hice fue sumar x1 más x2 más x3 más x4, ¿me siguen? Hasta x10. Sumatoria desde i igual 1 hasta 10 de los x sub i. Eso es lo que dice la fórmula. ¿Cuánto me dio? 59. Todavía me falta algo más para hacer el promedio. ¿Qué tengo que hacer? Y dividir. Dividir ¿Dividir por cuánto? 10. por... La Por cantidad 10 de porque son 10 datos. 59. Entonces fíjense que ahí en la barrita de fórmulas, la celda, ¿qué hice? Tomé esta celda, que es la sumatoria, y lo dividí por esta otra que me manda el conjunto, la cantidad total de datos. Entonces me dio una media, un promedio de 5,9. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí, ¿Todos profe. vieron este proceso? Sí. Ya estamos empezando a usar Excel de una manera un poco más profunda, un poquito más profunda. Nada del otro mundo hasta ahora. Bueno, ¿me siguieron? Sí, profe. Entonces, esa media aritmética, ese promedio, es el centro de gravedad de los datos. Si yo construyese un histograma, estaría como el centro de gravedad ahí, el punto de apoyo del histograma. Entonces, bueno, promedio 5,9. Primer parámetro de posición central. Primera forma, criterio de ubicar el centro de los datos. Otro criterio distinto, el de la mediana. ¿Qué era la mediana? La mediana era el valor de la variable que divide al conjunto de datos ordenados en 2. Es el valor del medio. Repito, valor de la variable que divide el conjunto de datos ordenados en 2. ¿Cuántos datos tengo? 10. 10 datos. O sea, tengo que encontrar un valor de la variable que divida a ese conjunto de datos ordenados en 2 partes. O sea, que me quede 5 para arriba y 5 para abajo. Pero resulta que en ese lugar no hay ningún dato. Porque si yo tomo el valor de la variable que corresponde a la posición 5, es el número 6. Y el de la posición 6 es el número 7. ¿Cuál será la mediana entonces? La que corresponda a la posición 5,5. ¿Qué está diciendo, profesor? ¿De qué está hablando? No entendimos, nos perdimos. Vamos de vuelta. Son 10 datos. Yo necesito encontrar un valor de la variable, un valor de x, que divida ese conjunto de datos ordenados en 2. Ese valor estará ubicado en la posición. ¿Qué significa posición? Si tengo datos que van del 1 al 10, hay un dato, el 2, que está en la posición 1. Hay un dato, el 4, este 4, que está en la posición 2. Este otro 4 está en la posición 3. Este 6 está en la posición 5. Este 7 está en la posición 6. Yo estoy buscando un valor de x que esté en la posición 5,5. ¿Por qué 5,5? Si no existe la posición 5,5. Existe la posición 5 y la posición 6. Entre medio de estas dos está la 5,5, que obviamente no existe. Pero ¿por qué me ubico ahí? Para hallar un valor de la variable que divida el conjunto de datos ordenados en 2. Si estoy buscando la posición intermedia entre 5 y 6,
la intermedia entre 6 y 7 será 6,5. 6,5 es el valor de la mediana. Estos conceptos hay que ir madurándolos. ¿Por qué? Porque no están en sus cabezas todavía. Entonces, la mediana vale 6,5. ¿Qué significa que la mediana vale 6,5? Significa que la mitad de los datos valen menos de 6,5 y la otra mitad vale más de 6,5. ¿Lo ven? Sí. Esta mitad de los datos, de acá hasta acá, valen menos de 6,5. Esta otra mitad vale más de 6,5. Dicho burdamente, es el valor del medio. Para que les quede. Es el valor del medio. La mitad de los datos valen menos, la otra mitad de los datos valen más. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ejemplos. Sí. Tengo mucha confianza en ustedes. Tres datos. 4, 7 y 10. Tengo tres datos acá, solamente. 4, 7 y 10. ¿Cuál es la media aritmética, el promedio? Siete. 7. ¿Cuál es la mediana? 7. En este caso, 7. En este caso coincide promedio y mediana. Otra. 1, 10 y 10. ¿Cuál es el promedio? 7. 7. 7. 7. ¿Cuál es la mediana? 10. 10. 10. ¿Lo ven? Valores muy distintos en ese caso. En nuestro caso, ¿qué nos dio? Media aritmética, centro de gravedad, 5,9. Mediana, valor que divide el conjunto de datos ordenados en 2, 6,5. Modo o moda. Esto es simplemente lo que más se repite. ¿Cuáles son los que más se repiten? 4 y 7. En este caso, este conjunto de datos es bimodal. Significa que tiene dos modos, ya que el 4 y el 7 se repiten la misma cantidad de veces. Entonces, el modo y moda, o moda, va a ser el 4 y el 7. Tiene dos valores de modo. ¿Me siguen? Sí. Bueno, Profe, perdón, sí. ¿podrías reexplicar el tema de la mediana en la tabla? No en los ejemplos. Sí, es fácil. Acá se van a dar dos situaciones en la mediana, en la serie simple. Cuando vos tenés un conjunto par de datos o cuando tenés 11, un número impar de datos. Por ejemplo, en este caso, cuando tenés 10 datos, la posición que corresponde al valor que estoy buscando es n más 1 dividido 2. Ahora vamos a la fórmula. No quería ponérselo todavía en fórmula, pero bueno, ya lo voy a hacer. ¿Cómo se calcula la posición de la mediana? Tomo n más 1 y lo divido por 2. ¿Qué es esto? Es el lugar donde está la mediana. N, 10, más 1, 11, dividido 2, 5,5. Esa es la posición que corresponde al valor de la mediana. O sea, sería el valor de la variable de x ubicado en la posición 5,5. Como no tengo posición 5,5, va a ser el promedio entre las 5 y las 6, o sea, entre 6 y 7, 6,5.
Si yo tuviese 11 datos, o como acá, 3 datos, miren en este, tengo 3 datos. La posición de la mediana es n más 1, 3 más 1, 4 dividido 2. O sea, 2. La posición de la mediana es esa. El valor de la variable es directamente 10. Posición 1, posición 2, posición 3. ¿Lo ven? Miren, en estos trabajos van a ir cayendo de a poco. Algunos ya cayeron, otros están en proceso y otros están en bolas. Esa es la situación del curso en este momento. Es la situación esperable en este momento. Son conceptos nuevos que tienen que ir madurando. ¿Se van a perder con el cálculo? Sí, se van a perder. ¿Se van a equivocar? Sí, se van a equivocar. Eso es parte del proceso. ¿Se van a desesperar en algún momento? Más de uno sí. Porque en un momento no van a tener idea de qué están hablando. Pero eso pasa cuando estamos hablando de algo que es completamente desconocido y de algo que está ajeno a nuestra zona de confort. Estamos en el peor de los casos. Y lo que vimos no fue nada. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no es que quiero ser pesimista, ni mucho menos. Soy realista. En eso estamos. Eso es lo que tenemos que asumir. Y bueno, yo estoy acá en el baile con ustedes para acompañarlos en ese proceso. Vamos a los cuartiles. Si no entendieron la mediana, menos van a entender los cuartiles. Vamos, ¿cómo ubico los cuartiles? Recordemos, no tiene que perder nunca de vista qué son los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Son valores de las variables, reitero, valores de X que dividen al conjunto ordenado de datos en 4 partes. 4 partes. Para poder hallar ese valor de X, tengo que ubicar primero dónde está. O sea, dentro del conjunto de valores ordenados, ¿dónde está ese valor de X? ¿Cómo se calcula esa posición? Siempre de la forma que les dije antes. N más 1 dividido 2. Sumo 1 al total de datos, lo divido, perdón, en este caso por 4, porque es un cuartil, y tengo la posición del primer cuartil. O sea, el lugar donde está ubicado ese primer cuartil. Ese primer cuartil está muy cerca del 3, entre 2 y 3, de la posición 2 y 3, va cerca del 3, posición 2,75. ¿Existe la posición 2,75? No, existe la 2 y la 3. ¿Cuánto vale la variable en la posición 2? 4. ¿Cuánto vale la variable en la posición 3? 4. El promedio entre 4 y 4 es 4. Cuartil 1 vale 4. Vamos con cuartil 2, que es la mediana, ya la habíamos calculado. Posición 5,5. Valor que le corresponde entre 5 y 6. Posición entre 5 y 6. Valor entre 6 y 7. 6,5. Es muy habitual, sobre todo en estos primeros momentos, que confundan la posición del cuartil con el valor del cuartil. No tiene nada que ver. Ojo. La posición se usa para hallar el valor. Profe, ¿puede explicar eso de nuevo? Sí. ¿Esto de dónde sale el 4? La posición, la ubicación dentro del conjunto de datos ordenados del cuartil fija el lugar donde está el cuartil, no el valor del cuartil. El valor del cuartil es 6,5. Ahora voy a volver a eso. Tercer cuartil. N más 1, 11 por 3 cuartos, porque estoy en el tercer cuartil. Posición 8,25, entre 8 y 9. ¿Exactamente cuánto? 7,25.
Ahora vamos a ir a eso, tranquilos. Valores entre la posición 8, que vale 7, y la posición 9, que vale 8. Entre estos dos, más cerca del 7 que del 8, es 7,25. Ahora vamos al cálculo, porque no quiero que se pierda el cálculo antes de fijar un concepto. ¿Qué quiere decir que el cuartil 1 es 4? Significa que el 25% de los datos están entre el límite inferior, entre el mínimo, y 4. ¿Qué significa que el cuartil 2 es 6,5? Que la mediana es 6,5. Que el siguiente 25% de los datos va a estar entre 4 y 6,5. ¿Me siguen? Siendo el cuartil 3 7,25, significa que entre 6,5 y 7,25 está gasta el otro 25% de los datos, el tercer cuarto. Por arriba de 7,25 está el otro 25% de los datos, el último cuarto. ¿Me sigue? Esto último que te acabo de decir, ¿me siguieron? Más o menos, profe. Yo no sé cómo sacaste el cuartil 1 y el Después cuartil 3. ahora vamos al cálculo. Por eso, no quiero que se me pierda que las dificultades de cálculo sin entender lo que son los cuartiles. Porque acá lo importante, más allá de cómo se hallan, es qué significan. Entonces, primero quiero cerciorarme de que entendieron qué significan esos tres cuartiles. ¿Se entendió qué significan esos tres cuartiles? No, profe, si lo puede explicar de nuevo. En tus palabras, la que preguntó recién. ¿Qué sería el cuartil 1 con ese valor 4? Entiendo que sería el 25% del 0, del 1 al 4. Del valor mínimo, no importa cuál fuese, Sí. del valor mínimo hasta 4 vos tenés el primer cuarto, el primer 25%. ¿Me seguís? Sí. Si yo te digo que el Q2 es 6,5, conociendo el Q1, vos podrías decir que entre 4 y 6,5 está el segundo cuarto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Lo mismo entre el tercer y segundo cuartil. Entre 7,25 y 6,5 estará el tercer cuarto. Y por arriba de 7,25 el último cuarto. ¿Me seguís? Sí. ¿Todos entendieron eso? El concepto de los cuartiles. No cómo se halla, ahora volvemos a eso. No, yo pensaba que, o sea, que el cuartil 1, 2 y 3 eran los cuartos. Ahora, ahí me mareé un poquito. ¿Verdad? Son, por eso, miren escuchen cada palabra que digo, porque cada palabra está plena de significado. Las definiciones en matemáticas son absolutamente precisas. Cada palabra, cada coma, cada punto tiene significado. El cuartil, cualquiera de ellos, es el valor de la variable. ¿Qué dije? Valor de la variable. Reitero, valor de la variable. ¿Cuál es la variable acá? Las notas. Valor de nota. ¿Qué hace? Que por debajo, por arriba de cada uno de ellos estén cuartas partes de los datos ordenados. Yo escribo los datos ordenados y esto define por debajo de qué valor, el Q1, está la cuarta parte de los datos. Por debajo de qué valor están 2/4 partes de los datos, el Q2, 6,5. Por debajo del Q2 están 3/4 partes de los datos, 2/4 partes de los datos. Por debajo del Q3 están 3/4 partes de los datos. En consecuencia, por arriba del Q3 está 1/4 de los datos. ¿Me siguen? Eso definen los cuartiles.
Me voy a adelantar. Fíjense. Tengo confianza en ustedes. 1 igual 1200. Voy a adelantar. Q2 igual 1800. Q3 igual 2000. Esta es la única información que ustedes tienen de un conjunto de datos. ¿Qué pueden y qué no pueden decir de ese conjunto de datos? Con esa información que les acabo de poner. Piensen un segundito, no digan nada. Piensen todo lo que me podrían decir con eso y todo lo que no. Todavía no digan nada. Piensen. Bueno. ¿Pensaron? ¿Pensaron? Más o menos, sí. Bueno, a ver. Diego de Amorín. ¿Estás ahí? Si está escribiendo, dígame. Diego. Si no me contestás, Diego, estoy suponiendo que no estás en clase. ¿Contestó algo, Diego? Bien, seguimos. Gerardo Calavia. Sí, profe. Bien. Gerardo, a ver, ¿qué podés decir y qué no podés decir con eso que te acabo de dar? Que sabemos que la mediana es 1800 y que un cuarto de los valores está por debajo de 1200 y 3/4 de los valores está sobre 2000. 3/4 por debajo de 2000. 3/4 de los valores está por debajo de 2000. Claro, exacto. Podés decir muchas otras cosas. Por ejemplo, entre 1800 y 2000 está en el tercer cuarto de ese conjunto ordenado de datos. Por arriba de 2000 está el último cuarto. Claro. Ahora, ustedes no podrían decir hasta dónde, o sea, en qué rango se desarrollan esos valores, porque no tienen los valores. O sea, esto no saben, por ejemplo, si los valores empiezan en 0, en 1000, en 1100 o en 500. No pueden decir eso. Pero sí pueden decir, con esto que les acabo de decir, de dar, es que por debajo de 1200 está en el primer cuarto de los datos. ¿Me siguen? Sí. Sí. Como bien dijo el compañero, Gerardo, el Q2 es la mediana. O sea, la mitad de los datos vale menos de 1800 y la otra mitad vale más de 1800. Fíjense que con esos cuartiles también tengo un parámetro de posición central, porque el cuartil 2 coincide con la mediana. ¿Me siguen? Sí. Bien. Ahora, este es el concepto. Acá lo mismo. O sea, el primer cuarto vale menos de 4, el segundo cuarto vale entre 4 y 6,5, el tercer cuarto vale entre 6,5 y 7,25, y el último cuarto más de 7,25. Ahora, vamos al... Este es el concepto. Esto es lo importante, es esto. Ahora vamos a lo otro, a cómo se hace para calcularlo. Para calcular el cuartil 1 tengo que ubicarlo. Tanto la mediana como los cuartiles, deciles y percentiles exigen, previo al cálculo del cuartil en cuestión, su ubicación. O sea, decir, en qué lugar está dentro del conjunto ordenado de los datos. ¿Y cómo hallo dónde está el cuartil 1? Bueno, es n más 1, número de datos, más 1, dividido
o por, si vamos a ponerlo así, mejor le va a ser más fácil, por un cuarto. Esa es la posición del cuartil 1, el lugar donde está el cuartil 1, no el valor del cuartil 1. N más 1, 11, dividido 4, 2,75. ¿Existe la posición 2,75? No. Existe la posición 2, valor de la variable 4, posición 3, valor de la variable 4. Como en la 2 y la 3 la variable vale lo mismo, en cuartil vale 4. Vamos con el cuartil 2. Posición 6,5. 5,5, perdón. En la posición 5, lo mismo que ya analizamos con la mediana, la variable vale 6. En la posición 6, la variable vale 7. Justo al medio, 5,5 está justo al medio entre 5 y 6. Si tomo el valor, el promedio entre 6 y 7, me da 6,5. Vamos ahora a qué pasa con el cuartil 3, que es el más difícil, entre comillas. Más difícil. La posición es n más 1 por 3 cuartos. Eso me da 8,25. Posición 8,25, vamos. La posición 8, la variable vale 7. La posición 9, la variable vale 8. Y yo estoy buscando la posición 8,25. ¿Me siguen? La posición 8,25 está a 0,25 de estos dos. Por lo tanto, el valor va a ser 7,25. O sea, 7 más 0,25 de la diferencia. No quiero agobiarlos con el cálculo, pero es como que me lleva a hacerlo así. Vamos. Vamos a suponer que estamos en la misma situación y acá en la posición 8 el valor de la variable es 1000. Y en la posición 9 el valor de la variable es 1200. Y yo estoy buscando el cuartil 3, que está en la posición 8,25. ¿Cuánto vale acá el Q3? ¿Cuánto vale acá el Q3? Los valores son estos, ¿no? En la posición 8 la variable vale 1000 y en la posición 9 vale 1200. Yo estoy buscando un valor de la variable que está entre 1000 y 1200, entre la posición 8 y la 9. Estoy yéndome al extremo para que vean en un caso, y el caso más difícil, cómo se calcula el Q3. Vale más de 1000 y menos de 1200. 1050. Sería el 25% de 200. Perfecto. Así es. ¿Lo ven? Sí. No. El Q3 vale 1050. A esta diferencia, regla de 3 simple si quieren, a esta diferencia de 1 le corresponde 0,25. A esta diferencia de 200 le corresponde 50. 1000 más 50, 1050.
No quiero decir una palabra más para no meterle más matete en la cabeza.